Hola a todos y bienvenidos al podcast de Entity Data, calidad de software 4.0, tendencias y tecnología. Este programa donde exploramos los últimos, o más bien las últimas tendencias en tecnología y desarrollo de software. Vamos a ver un tema fascinante que está transformando la manera en que aseguramos la calidad del software. Vamos a sumergirnos en las tendencias actuales y los desafíos asociados con las pruebas de entornos en la nube, las pruebas basadas en datos, el impacto de la inteligencia artificial, el machine learning en el mundo de las pruebas y Chief Left en pruebas de rendimiento. Soy Marlon Pachón, ingeniero de sistemas, diplomado en gerencia de proyectos, certificado en ISTQB, ITIL, Scrum Master, Visual Basic.net y SQL Server. Tengo más de 20 años de experiencia en compañías de TI, donde me he desempeñado como desarrollador hasta líder de proyectos y servicios. Rol que actualmente tengo en Entity Data y particularmente encargado de sectores de telecomunicaciones, industria y banca. También tengo un énfasis en los servicios de testing e hiperautomatización, medio que realmente me apasiona y donde cuento con más de 18 años de experiencia. Pasando un poco más al tema que nos atañe, el aseguramiento de la calidad del software ha recorrido un largo camino desde los días de las pruebas manuales. Ya solamente no es ejecutar las pruebas, sino que con la llegada de esta transformación digital hemos visto una evolución hacia prácticas más ágiles y tecnológicas. Hoy vamos a hablar de 4 tendencias claves como los había mencionado: las pruebas en entornos en la nube, pruebas basadas en datos, el uso de inteligencia artificial y machine learning en las pruebas y Chief Left en pruebas de rendimiento. Estas tendencias hoy no solo están revolucionando el campo, sino que también presentan desafíos únicos que debemos abordar para garantizar la calidad del software. En este episodio me acompaña Otaís Maita, quien se desempeña como líder de equipo de pruebas en Entity Data. Bueno, Otis, te deseo el espacio para que te presentes a nuestro público. Bienvenida, Otis, y gracias por venir. Hola Marlon y estimados oyentes, para mí es un placer el estar acá con ustedes y poder compartir este espacio para hablar acerca de este tema tan interesante e importante a la vez. Em, yo tengo 5 años en Entity Data, soy líder del equipo, como mencionabas anteriormente. Tengo alrededor de 15 años de experiencia en el sector de telcos. Digamos que me apasiona el mundo de las pruebas, y este tema me parece súper interesante, ¿sí? Como primer punto, en las pruebas de entornos en la nube, para iniciar con este tema, primero vamos a explorar sobre las pruebas en entorno de la nube. La nube ha cambiado la forma en que configuramos y gestionamos nuestros entornos de prueba. Las principales ventajas incluyen la flexibilidad y la escalabilidad, con la capacidad de replicar entornos de producción y acceder a recursos según sea necesario. Las pruebas en la nube se ha convertido en una opción muy, muy popular hoy en día. En los desafíos que podemos encontrar, y uno de los grandes retos es la configuración y gestión de estos entornos. La complejidad puede aumentar a medida que se manejan múltiples configuraciones y recursos. Además, los costos pueden variar y ser difíciles de controlar. La seguridad y el cumplimiento en la nube también son cruciales, ya que estamos tratando con datos y servicios que pueden estar distribuidos en diferentes regiones geográficas. No podemos olvidar los problemas de la latencia de red y las dependencias externas que pueden afectar el rendimiento de nuestras pruebas. Realizar pruebas en entornos en la nube ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente en comparación con las pruebas en infraestructuras locales. Primero, tenemos la escalabilidad, donde puedes ajustar la capacidad del entorno de pruebas según las necesidades del momento. Si necesitas más recursos para realizar pruebas más intensivas, puedes aumentar la capacidad de manera rápida y eficiente. Segundo, costo-beneficio. Solo pagas por los recursos que realmente utilizas. Menos costoso que mantener una infraestructura física. Tercero, la flexibilidad y la agilidad. Los entornos en la nube te permiten crear y destruir instancias de manera rápida y no debes preocuparte por el hardware físico.
Deberías seguir el proceso normal de pruebas, en donde primero identificas qué tipo de pruebas se deben realizar, basándote en los objetivos como qué quieres lograr con estas pruebas. Encontrar errores, evaluar el rendimiento y validar la funcionalidad. Adicionalmente, debes tener claro la plataforma en la nube y cuál es el fin de los servicios de los servicios que tienes disponible en la plataforma para implementar la solución tecnológica requerida. Determina las herramientas para configurar y crear los entornos y un factor determinante, las herramientas que apoyarán el proceso de pruebas y tienen adherencia a los servicios que permiten desplegar las soluciones en las plataformas. En conclusión, las pruebas en la nube requieren una combinación de buenas prácticas en gestión de infraestructura y desarrollo de software. La automatización y la eficiencia en el uso de recursos son clave para aprovechar al máximo los beneficios de los entornos en la nube. Bueno, pasemos ahora a la segunda parte de nuestro podcast, sobre las pruebas basadas en datos. Aquí la clave es utilizar datos realistas para mejorar esa precisión de nuestras pruebas. Tener datos representativos es esencial para nosotros simular esos escenarios del mundo real y validar ese comportamiento del software. Ahora, ¿qué desafíos trae este tipo de pruebas? Es un enfoque también presentado sobre los datos. Obtener estos datos realistas puede ser complicado, muy complejo, especialmente cuando los datos de producción están sujetos a restricciones de privacidad. La consistencia de estos datos a través de diferentes entornos en otros desafíos es importante. Es otro desafío importante, disculpen. Además, debemos manejar grandes volúmenes de datos y garantizar que se cumplan las regulaciones de privacidad, protección de datos como el Habeas Data y CCPA. Ahora, ¿qué beneficio nos trae realizar este tipo de pruebas? Ofrecen diferentes beneficios que pueden mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de los procesos de pruebas. Voy a mencionar algunos de ellos, sobre todo pensando en la cobertura realista, que nos permite probar ese sistema con un set de conjuntos de datos amplio, que ayude a garantizar que el software maneje una variedad de escenarios y casos de uso. Sobre todo tener pruebas más precisas al utilizar datos representativos nos permite identificar errores que pueden ser o aparecer con datos más simples o genéricos. Y por último, dentro de estos beneficios tenemos la integridad y la consistencia de los datos. Yo creo que a todos nos suena cuando tratamos de verificar que el sistema maneje correctamente esa integridad y la consistencia de esos datos a través de distintas operaciones y estados. Aquí hay muchos beneficios que podemos llegar a tener, pero por ahora podemos ahondar en las pruebas basadas en datos que nos proporcionan una manera más efectiva de validar ese comportamiento del sistema, asegurar su robustez y garantizar que cumpla con los requisitos de ese mundo real. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos implementar estas pruebas? Tenemos varias estrategias, pero pues tal vez alguna de las que podemos llegar a mencionar tiene que ver con la generación de esos datos de prueba. Usar herramientas como de Test Data Management, que nos permita generar datos sintéticos o copias anonimizadas de datos reales. Podemos hablar de traer información o réplicas de producción, eso sí pensando siempre en el enmascaramiento. Podemos usar la misma automatización, donde lo que hacemos es implementar scripts y herramientas para automatizar esa preparación, carga y gestión de esos datos de prueba. Como lo mencionaba anteriormente, también podemos traer réplicas de información o datos en tiempo real para pruebas continuas, considerando ese uso de los datos en tiempo real o datos en streaming, por mejor mencionarlo de esa forma, para mejorar o mejor reflejar ese entorno de producción. Ahora, ¿qué podemos hacer con base en esa información que estamos trayendo? Utilizar herramientas de análisis para evaluar los resultados de estas pruebas, basados en datos y ajustar los conjuntos de datos según sea necesario. Bueno, Ota, puedes continuar con el siguiente tipo de pruebas donde tenemos esta tendencia, hablando un poco más de la inteligencia artificial, cosa que está haciendo un boom en nuestro medio, igual que el Machine Learning.
Sí, Marlon, tal cual como lo mencionas, la inteligencia artificial y el machine learning son de los que están en boga en este momento, ¿no? Estos avances están cambiando la manera en que abordamos las pruebas. La inteligencia artificial y el machine learning se utilizan para automatizar la generación de casos de prueba, detectar anomalías y mejorar la cobertura de las pruebas. Pero ¿qué desafío podemos encontrar acá? Como has mencionado en los anteriores, todos tienen sus desafíos y este no es la excepción. Estos pueden ser que sean difíciles de interpretar y de invalidar su comportamiento. La calidad de los datos de entrenamiento es crucial y obtener datos adecuados y representativos puede ser un reto en sí mismo. Además, la interpretabilidad de los modelos y asegurar que las decisiones automatizadas sean justas y éticas son aspectos importantes a considerar. Pero si bien es cierto que tienen desafíos, también podemos mencionar algunos de los beneficios que estos tienen, como la automatización eficiente. La automatización inteligente reduce significativamente la necesidad de intervención manual, lo que acelera el ciclo de prueba y disminuye el tiempo y los costos asociados con las pruebas manuales. Generación dinámica de casos de prueba. La generación automática de casos de pruebas basados en datos históricos mejora la cobertura y reduce el esfuerzo manual necesario para crear y mantener casos de prueba, optimizando el proceso y reduciendo costos operativos. Otro beneficio que tenemos es la optimización de recursos. La capacidad de ajustar automáticamente los recursos de las pruebas según la carga y los requisitos del uso de la infraestructura, lo que puede reducir costos operativos y mejorar la eficiencia en el uso de esos recursos. Reducción de falsos positivos y negativos. Mejora la precisión de las pruebas, disminuyendo la necesidad de correcciones y reejecuciones costosas, reduciendo el tiempo de prueba necesario. Mejora también la cobertura de las pruebas. Identifica áreas del código no cubiertas, asegurando una cobertura completa sin la necesidad de desarrollar manualmente nuevos casos de prueba, lo que puede llevar a una mayor eficiencia y menores costos a largo plazo. Y como último beneficio dentro de todos los que podemos mencionar es la eficiencia en pruebas de regresión. Esa capacidad de ajustar automáticamente las pruebas de regresión para centrarse en áreas modificadas de código mejora la eficiencia del proceso de pruebas de regresión, reduciendo el tiempo y los costos asociados con la realización de estas pruebas. Bueno, Ota, ¿cómo crees que podríamos implementar este tipo de pruebas? Estas pruebas pueden partir de un enfoque tradicional, donde determinar las necesidades que tienes y donde la inteligencia artificial y el machine learning pueden aportar mayor valor a tu proceso de prueba, define claramente qué problemas quieres resolver o qué mejoras deseas lograr. Elige las herramientas, hay que hacer una búsqueda y una elección de las herramientas y plataformas de pruebas que se integren con estas capacidades, con análisis predictivo, integrar soluciones de pruebas con el proceso de desarrollo en los pipelines. Implementar la inteligencia artificial y el machine learning en las pruebas de software pueden aportar una mayor precisión, eficiencia y cobertura al proceso de prueba, lo que resulta en productos de software de mayor calidad y en una mejor experiencia de usuario. Y ahora, Marlon, ¿con qué otro tipo de pruebas nos contarías? Bueno, me gustaría hablar un poco sobre las pruebas de rendimiento y sobre todo el enfoque Chiflet para poderlas realizar. Estas pruebas de rendimiento implican mover las pruebas de rendimiento hacia las primeras etapas de ese ciclo de vida de desarrollo. Tradicionalmente, estas pruebas se realizaban al final, lo que a menudo nos llevaba a descubrir problemas de rendimiento, pero demasiado tarde. Con este enfoque de Chiflet, lo que buscamos es que los desarrolladores, incluso los mismos testers, realicen pruebas de rendimiento desde el comienzo, mientras desarrollamos los componentes individualmente. Esto nos permite detectar problemas de rendimiento más temprano, facilitando correcciones rápidas y evitando costosos retrasos. Bueno, los desafíos que nos puede llegar a plantear este tipo de pruebas, y pensando sobre todo en el enfoque de pruebas tempranas. Este es uno de los mayores desafíos que tenemos y es la necesidad de un cambio cultural dentro de esta misma organización, dentro de nuestras organizaciones donde estamos prestando los servicios.
Los desarrolladores y testers deben trabajar más estrechamente, de una forma integrada y adaptarse a estas nuevas responsabilidades. La calidad es una responsabilidad de todos y esto es lo que nos puede requerir de alguna forma es una capacitación adicional. Deberíamos buscar integrar estas pruebas de rendimiento en etapas más tempranas del desarrollo y nos puede ayudar a aumentar la carga sobre la infraestructura existente, a detectar esos problemas que se pueden llegar a presentar ya en una fase de producción y donde sabemos qué tan costoso nos puede llegar a representar detectar un defecto de este tipo. Esto nos puede requerir hacer una actualización o una adaptación de esos recursos tecnológicos. Pero también como tenemos desafíos, tenemos beneficios y los beneficios son numerosos. Entonces, pensando en esto, el primero de ellos es permitir esa detección temprana de problemas de rendimiento, lo que nos ayuda a reducir los costos de corrección, como lo mencionaba anteriormente, y nos evita los problemas se conviertan en grandes obstáculos. Segundo, pensar en la mejora de la colaboración entre desarrolladores y testers, ya que ambos grupos trabajando juntos desde el inicio nos trae mejores beneficios. Finalmente nos ayuda a optimizar el rendimiento general del producto, asegurando que cada componente funcione correctamente antes de que todo el sistema se integre. ¿Y cómo podríamos implementar estas pruebas, Marlon? Bueno, uno de los primeros pasos es conseguir una aceptación desde la organización muy bien establecida, que permeemos los altos niveles de la organización para que esto se vuelva un tema cultural. Todos, desde los gerentes de producto hasta los desarrolladores, deben comprender ese valor que nos está generando este enfoque. Luego es crucial definir acuerdos de niveles de servicio, a nivel de componentes y no solo a nivel de la aplicación. También debemos migrar a prácticas de prueba más automatizadas, como pruebas de APIs y de base de datos. Creo que esto ya está desde hace un tiempo tendiendo a que las pruebas del GUI y más automatizadas es las que más costoso se nos vuelve en la operatividad, precisamente por el mantenimiento que traen. Entonces, llevarlo hacia APIs y bases de datos o microservicios nos puede ayudar precisamente a traer un mayor beneficio. Finalmente, debemos pensar en la integración de las pruebas de rendimiento en el proceso de compilación, asegurando que estas pruebas se ejecuten automáticamente cuando estamos verificando el código. Bueno, creo que tratamos de darle un pincelazo muy general de hacia dónde van estas tendencias que nosotros consideramos son las más relevantes, pero no son las únicas. Entonces, vamos a hablar un poco de qué nos depara ese futuro en el aseguramiento de calidad. Estamos viendo la integración de estas tecnologías emergentes como blockchain y 5G, que también nos influyen cómo realizamos las pruebas predictivas y preventivas, no solamente el pensar en que estamos demostrando la existencia de un error. Permitiéndonos así participar y mitigar problemas antes de que ocurran, un testing más preventivo. Además, el enfoque en la experiencia del usuario, UX, esto es súper relevante en este momento, con un énfasis mayor en esa accesibilidad y la satisfacción del usuario final. Para pensar en cómo podemos superar todos estos desafíos a estas tendencias, es fundamental adoptar esas mejores prácticas. En este caso, las pruebas en la nube incluye gestionar configuraciones de manera efectiva, controlar costos y garantizar la seguridad. Para las pruebas basadas en datos, asegúrate de obtener datos realistas y cumplir con las regulaciones de privacidad. Y no olvides, con la inteligencia artificial y de Machine Learning, enfócate en la calidad de los datos y la interpretabilidad de los modelos. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Hemos llegado al final de este episodio. Me gustaría poder agradecerle a Ota por su participación, por dedicarnos este tiempo y poder exponer estos temas tan interesantes. Gracias, Marlon, a ti y a todos nuestros oyentes por permitirme compartir este espacio y de alguna manera aportar desde la experiencia a la construcción del conocimiento de lo que nos viene en futuro y ese conocimiento colectivo de la gestión de la calidad. Vale, Ota, muchas gracias. Y esperamos que todos hayan disfrutado de este episodio sobre estas tendencias de calidad del software y que
que podamos aplicar estos consejos e ideas en el trabajo diario. Antes de terminar, nos gustaría invitarlos a interactuar con nuestra comunidad de seguidores de este podcast. Envíanos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al podcast de Entity Data Latam para no perderse ningún episodio y compartan con sus amigos y colegas interesados en mejorar la calidad de sus productos y servicios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.